Saludos, bienvenidos. Esto es Haciendo Amigos en esta entrega fascinante que cada semana hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Quédese con nosotros y disfruten de este episodio que será de gran bendición. Una forma apasionante de participar. Ese es el título que nos ha tomado durante esta semana la atención, que ha sido motivo de estudio para cada uno de nosotros. Y esta semana hemos estado aprendiendo mucho sobre el tema maravilloso del trabajo con los grupos pequeños y cómo este influye en el mecanismo maravilloso que Dios nos ha dado para lo que es la testificación y la predicación de la palabra de Dios, lo que es el Evangelio. Qué bueno es poder contar con las herramientas que el Espíritu Santo ha puesto a nuestra mano, y una de esas herramientas poderosas sin duda es el trabajo con lo que son los grupos pequeños en nuestras congregaciones. Esta semana hemos estado analizando este tema fascinante a la luz de una lección que ha sido de gran bendición para el estudio y para cada una de las personas que han dedicado tiempo para la misma. Durante esta semana hemos estado viendo el texto de Mateo capítulo 9 versículo 37 al 38. Allí la palabra de Dios nos dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alguien ha dicho que hay fuerza en los números, que hay fuerza en cuando hay unidad, cuando podemos todos estar trabajando de concierto. Esto es totalmente real. ¿Alguna vez has notado que estás mucho más motivado para hacer ejercicios si lo haces con un grupo de personas? Esta es la razón por la que los gimnasios han sido tan efectivos, porque han logrado colocar a personas con un mismo interés y sobre todo en el aspecto de salud hacia un objetivo en común, y es que el trabajo en grupo definitivamente es mucho más efectivo. Especialmente cierto es esto también en los temas espirituales. La Biblia nos presenta muchos ejemplos en los cuales los grupos pequeños son de relevante importancia, ¿no? Y sobre todo para lo que es el trabajo de la testificación. En la palabra de Dios se puede profundizar sobre este tema con muchos ejemplos que son verdaderamente significativos. Vamos a ver que los grupos pequeños son una idea de Dios. Vienen de lo alto. Ha sido una bendición de parte de Dios que Él nos haya dado la oportunidad de trabajar en grupos. Es importante resaltar lo que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 1. Allí la evidencia de Dios participando, de Dios en coinonía, de Dios a través de la deidad, nos dice que los grupos pequeños vienen realmente de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo se refiere a misterios aquí en la palabra de Dios, está haciendo referencia al hecho de que en la Biblia Dios es presentado como triuno, y este concepto es un concepto de grupo, es un concepto de núcleo grupal que nos dice a nosotros cuál es la dinámica a través de la cual Dios trabaja. A la parte del lunes, los grupos pequeños en las Escrituras, la Biblia, como dije, brinda numerosos ejemplos de grupos pequeños que oran, que tienen comunión, que se animan unos a otros y trabajan para Cristo. Esto nos dice a nosotros que esta particular herramienta de los grupos pequeños que la Biblia presenta también, pues va a ser de gran importancia para nosotros en lo que tiene que ver con el trabajo en la obra misionera. ¿Cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? El propósito de Jesús llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica para su ministerio en el mundo. Y es necesario que nosotros también hagamos lo mismo a nivel de nuestras iglesias, a nivel personal.
y también desarrollar en nuestros hogares el trabajo con grupos pequeños con el propósito de evangelizar. El martes hemos visto cómo organizarse para servir y la importancia que tiene esta organización para servir. En 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo número 12 hasta el 25, la palabra de Dios nos presenta esta ilustración preciosa que el apóstol Pablo hace sobre nuestro cuerpo y sobre la iglesia y la importancia que tiene el que nosotros entendamos ambas vertientes para lo que tiene que ver con el trabajo. La iglesia es como un cuerpo, así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros. Cada miembro de la iglesia es importante para el trabajo que ésta realiza. En la parte del miércoles hemos visto la historia de los grupos pequeños a través del Nuevo Testamento, como en la iglesia primitiva el trabajo con grupos pequeños y especialmente en las casas fue relevante e importante para el desarrollo del movimiento cristiano del siglo I. En la parte del jueves, la dinámica de los grupos pequeños, cómo se trabaja con ellos. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan sus preocupaciones mutuas y de esta manera puedan relacionarse mucho mejor, transmitirse las ideas mucho mejor y también multiplicarse de una forma más efectiva los dones dentro de la iglesia. Esta lección del jueves va a ser muy relevante para cada uno de nosotros y como siempre el viernes tenemos para estudiar y meditar algunas citas verdaderamente importantes. Hace algunos años, dice, una pequeña iglesia europea en las afueras de una de las principales ciudades del continente decidió que tenía que hacer algo importante para el Señor. La iglesia estaba estancada. Nadie había sido bautizado por años. Y si la tendencia actual continuaba, la iglesia tendría poco futuro. El pastor y la junta oraron fervientemente y consideraron cuidadosamente lo que podían hacer. Mientras estudiaban el Nuevo Testamento, decidieron establecer un ministerio de grupos pequeños. Nuevos laicos en la congregación captaron esa visión, se comprometieron a orar juntos y estudiar la palabra de Dios y establecer un ministerio de grupos pequeños de manera efectiva en aquella congregación. Pronto decidieron hacer de cada uno de sus hogares un centro evangelizador. Tal como lo presenta esta idea de la palabra de Dios, así hicieron ellos. El resultado fue que al lanzar este ministerio de oración y hospitalidad, desarrollaron amistades con la comunidad, con los amigos, con los vecinos. Se acercaron en actos de bondad a sus familias, a sus amigos, a ex adventistas, y los líderes de grupos pequeños comenzaron estudios bíblicos en 9 hogares diferentes en aquel lugar. El resultado es que más de 40 invitados comenzaron a asistir. Estaban asombrados de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Finalmente, de esos 40 invitados, 17 fueron alcanzados por el Evangelio y bajaron a las aguas bautismales. El trabajo con grupos pequeños es definitivamente muy efectivo. Y esta semana hemos podido estudiarlo de una forma tan especial que nos va a ayudar de seguro al establecimiento de este ministerio de grupos pequeños en nuestras congregaciones locales. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes estos videos, estos resúmenes que nos ayudan a entender mucho mejor nuestra clase de escuela sabática. Les invito como siempre a que se den cita en los diferentes medios sociales para que nos sigan, para que nos den sus comentarios sobre este programa Haciendo Amigos. Así que por favor a través de Twitter y de Instagram síganos en el usuario @Pastor Guzmán y puede también buscar nuestro perfil de Facebook, puede también inscribirse en este canal de YouTube para recibir las actualizaciones de nuestro canal y como no les invito siempre a que visiten nuestra página web www.domingoguzman.org. Esto es Haciendo Amigos, muchas gracias por estar con nosotros.